Bueno, tenemos este versículo, ustedes ya lo tienen en el boletín. Vamos a darle lectura a Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 18 al 21. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 18 al 21. Ya estamos terminando este capítulo. Noten ustedes, vamos a darle lectura. Dice así la palabra del Señor: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Bueno, noten ustedes que es ya el epílogo prácticamente del capítulo, bueno, de todo el libro, de toda la epístola. Y Juan nos está enseñando varias cosas muy importantes que debemos saber y debemos considerar. En qué se basa la seguridad del cristiano. Y ya estamos aquí ya con la tercera parte que debe impactar nuestra vida. Y él nos muestra desde el principio que a pesar de la situación que todo el mundo está pasando, ustedes lo saben, cuánta gente vive en angustias, temores, inseguridad por todos lados, donde no tienen la certeza de nada, no tienen ninguna seguridad por ningún lado, ¿no? Donde te mienten también, por supuesto. Toda la gente miente por todos lados, en todo lo que dicen, en todo lo que compras, las compras que haces, ¿no? Porque el factor principal, finalmente, seguramente, ustedes lo saben, de veras, el rey de todo esto es la mentira, o la reina, ¿no? Entonces, vean ustedes, y por supuesto que nosotros pasamos por las mismas situaciones, por los mismos embistes, ¿no? Sufrimos la agresión, el robo, la inseguridad en todo y por todo. Pero aquí está el punto, la diferencia entre el mundo y nosotros es nada menos que la seguridad que aquí está revelada por el apóstol Juan. Y lo hemos estado viendo a través de todo, básicamente del versículo 13 en adelante, que a pesar de cualquier cosa, Dios nos ha guardado de una manera maravillosa. No creo que te quejes, que haya una queja por alguien, de alguien, ¿no? En primer lugar, acuérdate, en primer lugar, sabemos que tenemos la vida eterna. Digo, eso ya es lo principal, ¿no es cierto? Donde vivimos, más bien donde vimos el versículo 13 que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna, ¿no? ¿Qué más seguridad que eso? Así que ya no debe existir el temor y la inseguridad que los demás tienen. Tenemos vida eterna y eso es más que suficiente, ¿no? En segundo lugar, debemos saber que Dios contesta nuestras oraciones. Él está presto, Él está listo para escuchar las oraciones de los santos. Dice el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mira, otra cosa más, otro beneficio más. Y noten que desde el principio nos asegura todo eso. Dijimos que es como si fuera un cheque en blanco. ¿Te acuerdas que dije eso, no? Un cheque en blanco ahí. ¿Quién te da eso? ¿Quién te da eso? Nadie. Pues aquí está el cheque en blanco, ¿no? Pues si Dios nos lo ha dado y tenemos esa confianza, tú ves que constantemente aparece aquí la palabra sabemos. Ahí está el gran beneficio. Así que Él nos escucha sin duda en todo lo que pidamos. Él nos lo va a dar incluso. Ahí dice claramente. Sin embargo, el calificativo, acuérdate que les estuve diciendo eso, el calificativo principal es ¿qué? Conforme a su voluntad, ¿no? Ese es el calificativo. El mismo Jesús oraba: no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Te acuerdas? Pero además, si permaneces en Él, como Él dice en Juan 15:16, mira, si te deleitas en su palabra, como dice el Salmo 37:4, mira, si somos obedientes, buscamos
cómo debe hacer las cosas, cómo debo buscar su voluntad, cómo debo encontrar su voluntad y hacerla, si amamos a los hermanos, si nos consideramos unos a otros en realidad, entonces tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Es lo que dice acá, ¿no? Entonces, Él no detiene sus respuestas, hermanos, a nuestras oraciones, pero es en su voluntad. Él no las detiene, ¿eh? Hay quienes se quejan de eso. Ay, Dios no me ha respondido, no me ha contestado, etcétera, etcétera. Bueno, ¿sabes qué? A veces cuando decimos eso, Dios no me ha contestado, bueno, pues esa es su respuesta, ¿no? Esa es su respuesta. Ahora, si no ves la escritura, bueno, entonces, ¿cómo quieres que te responda? ¿Por una voz audible? ¿O que baje una mano así milagrosa? No lo va a hacer. Ya tiene su revelación completa. Por lo tanto, su revelación completa es suficiente para nosotros que apenas le entendemos. Entonces, hay que buscar su voluntad. Y eso es lo único que cuenta. El único que nos mantiene. Mira, pero también encontramos, desgraciadamente, él no detiene las respuestas, pero es en su voluntad. Pero también acuérdate que encontramos que había pecados, ¿no? Y Juan aquí dice que no de muerte. ¿Te acuerdas que leímos eso? En el que podemos pedir y Dios levantará al caído y en otras palabras lo va a restaurar. Y en cambio, hay pecados que llevan a la muerte que Juan recomienda que no se pida. Estuvimos hablando de eso la semana pasada también y dijimos que todo pecado de muerte para el impío es simplemente el rechazo definitivo a Jesucristo. Es simplemente eso. Y está perdido con una muerte eterna, ¿no? Una condenación eterna. O personas que conocen el Evangelio y nunca se entregan completamente, nunca terminan por entregarse totalmente, no se llegan a comprometer con Cristo. Seguramente piensan, no, pues me va a quitar mis gustos, ¿no? No sé qué es lo que piensen. Obviamente sabemos que en la soberanía de Dios, Dios sabe y escoge a quien Él determina, por supuesto, pero hay personas que no se llegan a comprometer, lo cual sería, ¿qué? Una apostasía. Lo hemos hablado ya, pero para el cristiano verdadero no sería apostasía, escucha esto, no sería de ninguna manera apostasía, sino cuando persisten en un pecado constante, perseverante, de tal manera que Dios determina llevarlo a casa, ¿no? Dijimos eso la semana pasada y también dijimos que no era un castigo, ¿te acuerdas? Dijimos realmente que solamente es una protección a la iglesia, a la santidad de la iglesia, a la pureza de la iglesia. Él lo lleva a casa, ¿no? Entonces, para el impío que ha rechazado a Cristo sería muerte espiritual eterna y para el creyente su pecado insistente, su pecado permanente y su pecado insidioso, Dios le quita la vida física. Ya lo hemos dicho y lo lleva a casa. Hablamos también de la blasfemia contra el Espíritu, ¿te acuerdas? Que pues es adjudicarle a Satanás prácticamente las obras de Cristo. Eso lo hacían los fariseos. Por lo tanto, no habría perdón jamás, sería un reo de juicio eterno. ¿Te acuerdas que lo dijimos también? Bueno, eso fue un resumen solamente para entrar ya al tercer punto. Vemos entonces las tres últimas bases de seguridad que se encuentran aquí y lo vamos a ver del 18 al 21 lo que leímos. Bueno, vemos entonces que la tercera es, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Lo acabamos de leer en el versículo 18, que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No le toca. Nota ahí, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto significa que sabemos que tenemos vida eterna, ahí está la seguridad. Sabemos que hemos respondido a la oración y aquí sabemos que tenemos la victoria sobre el pecado. Aquí eso es lo que dice. Es decir, todo aquel que es nacido de Dios no peca. Y seguramente tú vas a decir, oye Enrique, si tú dijiste la semana pasada, te contradices, la semana pasada dijiste que algunos grupos piensan que no pecan, ya algunos grupos cristianos piensan que no pecan. A ver, momento, no se refiere a eso.
Ahorita lo vamos a ver. Escuchen, nadie nacido de nuevo, nadie que tiene una vida, una nueva naturaleza, nadie transformado, regenerado, sigue el mismo patrón ininterrumpido de pecado. Nadie. En cambio, los inconversos no hacen nada sino pecar y pecar y pecar y pecar, ¿no? En cambio, ahí están muertos, ¿no? Y así éramos también, ¿te acuerdas lo que dice Efesios capítulo 1? Bueno, eso está bien claro, lo hemos leído constantemente, y ahí en Efesios capítulo 1 nos dice claramente, en el 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, nota eso, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí estábamos todos, no había nada bueno en ellos ni en nosotros. Ellos no pueden hacer nada bien porque son parte de su padre el diablo. Ninguno de ellos es justo, ni siquiera uno, dice Romanos 3, ni siquiera uno. Ellos son los siervos de maldad, se puede decir así. Continuamente pisotean la ley de Dios, pisotean el amor de Dios, pisotean el evangelio de Cristo, son aborrecedores de Dios. La palabra hebrea para el pecado aquí es la palabra pachá, que significa rebelión. Están constantemente en rebeldía contra la ley de Dios, contra el amor de Dios, contra el señorío de Jesucristo. Por naturaleza son hijos de ira, como lo acabo de explicar aquí. Están, por supuesto, bajo el control directo de su Padre. Ahí está, en Hechos 26, ¿te acuerdas? El Señor le dijo a Pablo que iba a enviarlo a abrir los ojos de los pecadores para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, de la potestad de Satanás a Dios. Así estábamos todos y así está el resto del mundo. Los hombres son esclavos del pecado, son esclavos de Satanás hasta que nazcan nuevamente en el Espíritu o nazcan de nuevo, las cosas cambian. El versículo 18 entonces dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Así que volvemos a la misma cuestión y podemos estar diciendo una y otra vez aquí, ¿no? ¿Cómo saber si alguien es un creyente realmente? ¿Cómo saber? Tú ves su vida, ¿no? Bueno, si hay una vida y un patrón constante de pecado, practicando ininterrumpidamente el pecado, te das cuenta de que todavía sigue en la misma esclavitud. No, su esclavitud o su pecado no ha sido eliminado como debiera ser. El que es nacido de Dios no sigue el mismo patrón de conducta y de pecados. No puede seguirlo. Si regresas al capítulo 3 aquí, dice el contraste del 5:18, todo aquel que comete pecado, ¿lo estás viendo? En el versículo 3:4, ¿no? Ahí está, estamos hablando del mismo patrón constante, perseverante, ininterrumpido de pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que vale la pena mirar todo lo incompatible con el pecado. Vamos a ver eso. Creo que es necesario ver todas las cosas que son incompatibles con el pecado. En primer lugar, el pecado es incompatible con la ley de Dios. Ese es en primer lugar. Cuando una persona se convierte en cristiano, viene a Dios y suele decir como Pablo en Romanos 7:12, la ley a la verdad es buena y el mandamiento santo, justo y bueno. O como dijo David en el Salmo 119:97, si te acuerdas, oh cuánto amo yo tu ley, ¿te acuerdas? El verdadero cristiano no puede vivir habitualmente en violación a la ley de Dios. El pecado es incompatible con la ley de Dios. No entra realmente, no se coordina, no.
No es compatible. En segundo lugar, el pecado es incompatible con la obra de Cristo. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados, ¿no es cierto? Bueno, es decir, Jesús vino, murió y resucitó para quitar los pecados. Por lo tanto, si Él ha hecho su obra en el corazón de una persona, entonces el pecado en cierto grado es sacado de ahí. Para explicarlo de una manera más literal, ¿no? Más claro. Así que si hay un patrón ininterrumpido de pecado, no importa si una persona profesa ser cristiano. No importa que digas lo que digas. Si tu vida se caracteriza por una vida de pecado, mira, o tuviste una experiencia. Hay quienes se tratan de justificar, ¿no? O fue bautizado. O lo que sea, lo que me digas. O no has dejado de venir aquí por 10 años. Mira, eso no es garantía. Eso no es la condición espiritual que lo coloque a una persona como un verdadero hijo de Dios. No es garantía. Tú ves en su vida y si hay un patrón constante de pecado, si es el carácter dominante de su vida, no ha nacido de nuevo. Porque el pecado es incompatible con la ley de Dios, es incompatible con la obra de Cristo, que apareció para quitar el pecado. Entonces, haces nula la redención, ¿no? Haces a un lado toda la obra de redención. De hecho, sigue diciendo aquí Juan en primera de Juan 3:6, si sigues ahí, todo aquel que permanece en él, ¿qué? No peca, y todo aquel que peca, ¿qué? Ni le ha conocido, ni le ha visto, ni le ha conocido. No está diciendo aquí que nunca vas a pecar, quiero aclararlo bien. Precisamente lo que estaba yo diciendo hace un momento. En el capítulo 1:18 dice, si decimos que no tenemos, bueno, en el mismo epístola lo dice, ¿no? En el 1:18, claramente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Bueno, y la verdad que no está en nosotros, punto. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿qué? Mira nada más. ¿Y su palabra qué? No está en nosotros. Está hablando sobre un patrón, un hábito. Y el versículo 7, en 1 Juan 3:7, también aquí, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Ahí está. No es que nunca vayamos a pecar, pero el patrón constante, perseverante, ininterrumpido de pecado ya no debe existir de esa manera. Como alguna vez lo dije en las predicaciones en Romanos. Alguna vez cuando estuvimos predicando de Romanos, y te vas tú a Romanos, vete un poquito allá, por favor. Mira, en el capítulo 1 y 2. Por lo cual dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas has hecho lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ahí está. Por lo tanto, no es la perfección de lo que estamos hablando, es la dirección. ¿Me estoy explicando? Es la dirección. Ahí está. No es la ausencia total del pecado, es el patrón de justicia que sustituye al patrón ininterrumpido de pecado. De un patrón a otro patrón. De un lado a otro, totalmente de un lado abismal a otro. Ya no debes pecar en ese sentido de una manera ininterrumpida. Por eso dice que el que practica el pecado es ¿de qué? Del diablo, fíjate nada más. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Ahí está hablando, ahí se está yendo a Génesis 3, ¿eh? Ahí se está yendo a Génesis 3. Fíjate nada más. Y mira cómo continúa. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Así que en ambos sentidos, el versículo 5
dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Lo ves? Igual que el versículo 8 acá. Así que el pecado es incompatible en la obra de Cristo. Definitivamente no cuadra, no casa, no entra, no amolda, pues. En tercer lugar, el pecado es incompatible con el ministerio del Espíritu Santo. Por supuesto que sí. En 1 de Juan 3:9, ¿te acuerdas lo que dice? Todo el que es nacido de Dios, el que es nacido de Dios. Vemos que el Espíritu es el que da ese nuevo nacimiento, lo dice en Juan 3 también. Bueno, de ahí viene, por supuesto, lo que Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, ¿no? Nacemos del Espíritu, eso es lo que significa nacer de nuevo, o también significa nacer de lo alto, de lo alto. Ahí está, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente es la palabra de Dios. Ahí está, y Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está diciéndolo y aseverándolo completa y totalmente acerca del nuevo nacimiento, cuando entra la palabra de Dios en el corazón del hombre, de la persona, y aquella persona es redarguido y se arrepiente de sus pecados. Son espíritu y son vida, le dan nueva vida. Así que el Espíritu Santo está en tu corazón y no te permitirá una vida habitual de pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en ti. Gloria a Dios, ¿no? Mira lo que dice 1 de Juan 3:10. Vamos otra vez al capítulo 3. Mira lo que dice en el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Está muy duro esto, pero miren. Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fíjate nada más. Qué durísimo, ¿no? Así de simple, es durísimo, pero es sencillo, simple, entender ese punto, esa perspectiva. Esto es más importante para nosotros, porque si estamos tratando con la seguridad de que no tenemos la costumbre de pecar y queremos estar seguros de nuestra condición espiritual, la cuestión no es algo sobre qué has hecho en el pasado o lo que hiciste en el pasado. Más bien mirar ahora tu vida en este momento. ¿Y qué es lo que estás realmente haciendo y cómo estás actuando y cómo estás viviendo, no? En el pasado, bueno, ya pasó, ¿no? Si realmente has sido convertido, si el poder del pecado ha sido roto, perfecto. Ahí estás tú. Otra forma de ver esta verdad importante, vemos que, vamos a ver en Romanos 6, solo el versículo 17, ya vimos ahí algo, pero solamente en el versículo 17, que dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, mira lo que dice ahí, y como lo habíamos dicho, había un maestro dominante. Había un maestro dominante en nosotros, y todo lo que siempre hiciste fue precisamente lo que el maestro te estuvo diciendo que hicieras. Ese maestro dominante, o tu amo, pues, es lo que te estaba diciendo. Eras esclavos del pecado. Mira el 6, 17, 16, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Forma de doctrina, forma de palabra. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Ahí estaba el dominio del pecado, pero después fuimos liberados. Y ahora somos siervos de justicia, ¿no? Esa es la temática, esa es la estructura, esa es la forma. Y luego ven el versículo 19 aquí: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Bueno, está tratando de usar una analogía humana aquí sobre la esclavitud para describir lo que ha sucedido espiritualmente. Hubo un tiempo, dice en el versículo 19, cuando presentábamos nuestros miembros como instrumentos, como esclavos a la impureza, ¿no? Y era inquebrantable, era una anarquía ininterrumpida ahí, terrible, pero ahora presentamos nuestros miembros como esclavos a la justicia, ¿no?
Otra vez, pasamos de un lado para otro, de un amo para otro, de un maestro hacia otro, de una esclavitud hacia otra, ¿por qué no decirlo? Por supuesto. Se describe en el capítulo 7, ¿recuerdas esta analogía del capítulo 7 de Romanos? En el versículo 2 vemos una mujer ahí casada que está sujeta por la ley de Dios mientras el marido vive, ¿te acuerdas? Espero que te acuerdes, mientras vive. Pero si su esposo muere, ella está libre de la ley. En cuanto al marido, si es viudo o queda viudo, ya no está limitado al cónyuge fallecido. Quedas fuera de cualquier obligación jurídica. Estoy solamente nombrándolo de una manera así rápida, a vuelo de pájaro, para que nos demos cuenta de esta analogía. Quedas fuera de la obligación jurídica relativa a tu cónyuge. Así que si mientras vive tu marido y ella se une a otro hombre, ella debe ser llamada adúltera, ¿no? Ahí lo dice. Tú lee Romanos 7 ahí. Pero si, en los primeros versículos. Pero si su esposo muere, ella es libre de la ley y no es llamada adúltera si se casa con otro hombre. Pues puede casarse, ¿no? A ver, vamos para allá, por favor. Luego se aplica la genealogía aquí y está muy clara. Mira el versículo 4. Así también vosotros, hermanos, ahora sí que para aplicarlo a lo que estamos viendo, así que también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mira qué maravilla. Es como si tu antiguo cónyuge, que era el pecado, te quede más claro que esto, ¿no? Ahí está, muere y tu nueva pareja es la justicia de Cristo. ¿Lo entendemos? Ahí está. Ahí está. Es como si pasaras de un lugar a otro. Y mira el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Entonces, como ya sabes, podrías tomar la ley de Dios y ponerla en la vida de una persona no convertida y toda la ley despertaría ¿qué? Toda la ley despierta en esa persona, pues, más pecado. Y la ley fue puesta para eso, ¿no? Para traernos a Cristo como un ayo, o sea, mientras haya reconocimiento de ese pecado. Pero la ley despierta en una persona, pues obviamente el pecado, más pasión y más fruto para muerte, porque era la rebelión de la naturaleza que traemos ahí intrínsecamente ligada ahí de los inconversos, pues es nuestra naturaleza muerta, ¿no? Porque cuanto más sabes sobre la ley de Dios, pues sabes que a veces la gente más se rebela contra ella. Mira el versículo acá, el versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos más al régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Lo ves ahí? Ahí está muy claro. Entonces en el versículo 6, una vez que más la analogía es muy clara, es incompatible con el Espíritu Santo, tenemos una nueva vida marcada de la esclavitud a la justicia, de la obediencia de la ley, ya tenemos que ser controlados por la obediencia a la ley de Dios. Satanás ya no tiene dominio sobre nosotros, ya quedó prácticamente despedido, le das su despedida y ya no tiene dominio sobre ti, como antes lo hacía, porque Dios me ha estado guardando. Y ese es un punto muy importante. Dios te guarda, hasta el final te guarda, ¿por qué no decirlo? Por supuesto. Mira, si vas a Judas, ve un momentito a la epístola de Judas en el versículo 24. Tiene un solo capítulo. Versículo 24, ya es el penúltimo versículo de la epístola, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y aquí quiero acentuar este punto. Él está guardándote.
pesar de que, digo, no solamente te redime, te perdona los pecados, nos perdona los pecados, pasamos de un amo a otro, de un maestro a otro, sino que también te guarda hasta el final. Mira ahí, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y es lo mismo que dice en 1 de Juan aquí 5:18, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Lo estás viendo? Mira nada más, te guarda. Los que han sido, nacido de Dios son protegidos. Oye, qué privilegio, ¿no? No solamente te redime, no solamente te salva, te perdona tus pecados, no solamente te hace una nueva criatura, sino también te guarda hasta el final. ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y no solo quiere hacerlo, Él es capaz de hacerlo. Él incluso te impide tropezar y hará destacar en ti su presencia y su gloria, guardándote irreprensible. ¿Es posible eso? Claro que sí. ¿Qué dice Primera de Corintios, versículo 13? Perdón, 10:13, Primera de Corintios. A mí me encanta la versión de las Américas, Primera de Corintios 10:13. Vamos a leerlo, ahorita lo leemos. Y yo quiero meterme aquí a mi celular porque aquí tengo la versión de Primera de Corintios en el capítulo 10, versículo 13, la de las Américas. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Mira la versión, qué tremenda. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. La vía de escape. Qué maravillosa traducción. A fin de que podáis resistir. Digo, ¿qué más queremos, no? Así que Dios se encarga prácticamente de mantenerte firme. Obviamente quiere la disposición de tu corazón, ¿no? No es una cuestión nada más mágica ahí o que automática ahí. No, o sea, la disposición de tu corazón sobrepasa, tenemos que entender que esa es la postura que debemos adquirir. Nos mantiene firmes, fieles al Señor, fieles a su palabra. ¿Por qué? Porque somos nacidos de Dios y no tenemos por qué vivir la vida antigua. Entiendo que vienen brotes y todo lo que me digas. La vida ya la dejamos atrás, tus viejas pecados y mañas que uno tenía tienen que estar atrás. Y obviamente entiendo que a veces parece que vuelven, parece que resucitan nuevamente y parece que están ahí, ¿no? Y si alguien no solo no ha permanecido en la fe, escuchen esto, y no ha terminado de soltar esas cadenas, entonces es como si dijera, como en el capítulo 2:19, ¿recuerda que estuvimos ahí? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué? Habrían permanecido con nosotros, pero salieron ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Tristemente, lo tenemos que decir, no tenemos por qué ocultar eso. No vamos a decirles aquí que todos están extraordinariamente bien, ¿no? No. Así que Jesús te puede sostener si has nacido de nuevo. La preservación es tan garantizada como la justificación. ¿Sabías eso? Cuando Él justifica a alguien, ¿qué? Él les da vida eterna, ¿no? Nos da vida eterna. Él los mantiene fieles. Mira, vayan a 1 Tesalonicenses, por favor. Primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Vayan al versículo 24. Es un texto muy cortito, pero mira lo que dice. Fiel es el que os llama, el cual, ¿qué? También lo hará. Ahí está. Si Él te llamó,
desde un principio, bueno, Él está ahí hasta el final. Él está contigo hasta el final. Así de simple, así de sencillo. Y hay muchos versículos que dicen lo mismo. Vayan a 2 de Timoteo, por favor. En el capítulo 4, versículo 18. 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala. Fíjate ahí. Y me preservará para su reino celestial. Qué hermoso, ¿no? A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira nada más, cuánta garantía, cuánta seguridad hay en todo esto que hemos estado viendo. ¿No es maravilloso tener esta seguridad, hermanos? Es maravilloso. Qué promesa, ¿no? La convicción que da el Señor es que Él nos va a sostener. Si somos un poco debiluchos, si estamos un poco, un poquito fríos, por decir así, Él nos sigue sosteniendo, siempre y cuando seas nacido de nuevo. Si soy un verdadero creyente, porque la palabra de Dios te lo ha prometido, la palabra nos lo ha dicho claramente a nosotros, desde Filipenses. ¿Te acuerdas de Filipenses? Aquí un poquito adelante de Efesios, en el 1:16, ¿tú te acuerdas de eso? En el 1:6, perdón. Mira lo que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Mira nada más, qué belleza, qué maravilla. Nos guarda hasta el final. ¿Por qué? Porque ¿sabes por qué? Porque no ha terminado el trabajo que tiene pendiente contigo y conmigo. A algunos le damos más trabajo que otros, ¿eh? En serio, ¿eh? ¿Y por qué crees que ha de decir el Señor, me lo llevaré o no me lo llevaré? ¿Me lo llevaré a casa? ¿Quién sabe, no? Si eso piensa el Señor. Pero pudiera ser que alguien esté en la tablita, ¿no? Entonces, digo, para que se acuerden bien, hermanos. Nos acordemos, dijo el otro, ¿no? Por supuesto, hermanos, el poder de Dios lo hace posible. Fuimos salvados por su poder, y si Él pudo salvar, Él nos pudo salvar cuando éramos sus enemigos, imagínate nada más. Él nos puede mantener ahora que somos sus amigos, con más razón. Ahí está. Ahí está. Él nos puede mantener ahora que somos sus amigos. Podemos seguir viendo a Juan, bastantes textos aquí. Yo creo que vayan a Juan, pero al Evangelio de Juan, por favor. El mismo autor de esta epístola, pero al capítulo 17, vamos a la oración sacerdotal que presenta aquí el Señor Jesucristo, ¿no? Vean el 17, versículo 11 y 12. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ninguno de ellos se perdió. Mira nada más, qué promesa maravillosa, ¿no? Otra vez, ahí está la seguridad bien marcada. Romanos también 8:31, tú te has de acordar, ¿qué pues diremos si Dios por nosotros, qué? ¿Quién contra nosotros? Oye, a veces dudamos de eso, ¿eh? Esto es el plan determinado por Dios, no por un hombre, no por un predicador, no por un pastor, un hombre común y corriente como nosotros. No, es por Dios. Si esto es lo que Él dice en su palabra, si esto es lo que Él promete, si esto es lo que Él propone, si esto es lo que Él ora aquí en esta oración sacerdotal, si esto es lo que Él intercede por nosotros, escucha,
si esto es el efecto de su propósito electivo, si este es el efecto de la regeneración, si este es el efecto de nuestra unión con Cristo, si esto es lo que Dios ha determinado y Él es por nosotros, ¿quién podrá con éxito estar en contra de nosotros? Con éxito. ¿Quién? Nadie. Ahora, tampoco te creas así mucho de que acá, sí, como que, he conocido gente así, ¿no? ¿No? Y no quieren que les diga nada, ¿eh? No quieren que les diga uno nada. Se creen, pero sí, todo lo que no son. Porque si, ni siquiera pueden pensar que son tan débiles como cualquier otro. La única diferencia, y vaya qué diferencia, es que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. A ver, ¿qué más, no? Fíjate nada más, si Él está con nosotros, nadie puede hacer nada contra nosotros. No tiene el poder. Nadie tiene el poder para alejarnos, para separarnos. Vamos a leer una porción que me encanta a mí. Vayan a Romanos, por favor. Me encanta a mí esta porción de Romanos 8. Vean el versículo 33. Desde el versículo 33 vamos a leer hasta el final, a ver. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ya nomás con esa pregunta, ¿no? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, o sea, ya nos dijo lo que las debilidades, ¿no? Pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué maravilla! Nada, ni siquiera la muerte. Qué hermoso. Así que estamos seguros que tenemos la vida eterna, estamos seguros que hemos sido respondido a la oración, estamos seguros que tenemos la victoria sobre el pecado. Y en cuarto lugar de la lista de 5, ¿en qué se basa la seguridad del cristiano? En cuarto lugar, sabemos que pertenecemos a Dios. Vean el versículo, regresamos a 1 de Juan 5, pero vean el versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mira, hay dos reinos aquí. Se puede decir que esto lo mismo dice, lo repite, pero en otras palabras hasta cierto punto. Pero hay dos reinos aquí. No es el mundo, no es Israel, ¿eh? Nosotros somos de Dios, todo el mundo pertenece a Satanás. ¿Ya? Lo están distinguiendo, ¿no? Nosotros pertenecemos a Dios, Él nos compró con un precio, con su sangre, ¿no? Es un precio, somos suyos, hemos sido realmente puestos para ser redimidos antes de la fundación del mundo. ¿Te acuerdas Efesios 1, no? Por otra parte, todo el mundo es del maligno. Y no me jacto de eso, desgraciadamente así es. El mundo se encuentra en el regazo del maligno, prácticamente aquí, mira, como un bebé aquí en sus brazos. En serio, dormido ahí en los brazos de Satanás. En serio. Esta es la imagen, es una imagen muy dramática, pero así es. Esta es la realidad. Pero nosotros ya no estamos en los brazos de Satanás. Nosotros estamos en los brazos del Señor. Mira nomás qué maravilla, ¿no?
Esta es una imagen maravillosa para nosotros. Entonces ahí están los dos reinos. El mundo entero está bajo el poder del maligno. No hay nada que del mundo que no esté bajo el control de Satanás. No hay nada que no esté bajo su control. Nada. Su economía, su política, su religión, su educación, incluso su hospitalidad, sus deportes, todo. Hay elementos del mundo que podemos disfrutar a causa de la creación, por causa de la creación de Dios, por supuesto, y podemos ver la imagen de Dios y podemos ver la gloria creadora de Dios en todo lo que vemos que se manifiesta en el mundo. Pero el sistema que funciona dentro de su creación es un sistema completamente contaminado. Desgraciadamente. Es por eso que en el capítulo 2:15, mira, si regresamos aquí un poquito, 2:15, ahí de Primera de Juan. (15 al 17), mira, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mira, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira, todo lo que pasa en el sistema, todo lo que la gente ama, ahí está. Eso debe ser contrario a nosotros, porque tenemos vida eterna, tenemos acceso divino al trono de Dios y tenemos una estirpe totalmente distinta. Hemos nacido de lo alto, de su Espíritu Santo. Tenemos también, por supuesto, en base a eso, tenemos un triunfo sobre el pecado dominante, ¿sí? No estoy hablando de que no pequemos, ya lo dijimos. Le pertenecemos a Dios y Él no te va a dejar más problemas al respecto, ya lo dijimos. Entonces, todo lo contrario a lo que el mundo desea. Ellos no tienen vida eterna, no tienen acceso a Dios, a ningún tipo de oración. Dios no está obligado a oír, ¿te acuerdas? A aquellos que le piden, a aquellas personas que todavía no vienen y no se arrodillan y no le piden perdón. Él no está obligado a responder las oraciones del mundo. ¿Por qué? Porque están dominados por el mal, pertenecen a Satanás, son distintos, son distinciones muy claras. Nosotros somos de Dios, tú eres su hijo y quien Él a quien Él te ha dado la vida. Juan 1:12, ¿te acuerdas? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios, los cuales, fíjate lo que dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, hay mucho más que decir sobre esto, mucho más. Entonces sabemos que tenemos vida eterna, que ha respondido a nuestras oraciones, que tenemos la victoria sobre el pecado, que pertenecemos a Dios, y aquí veremos la última reflexión. ¿En qué se basa nuestra seguridad? En que sabemos que Cristo es el Dios verdadero. Vamos a ver los versículos, regresemos a nuestro texto, vamos a ver del 20 al 21. Sabemos que Cristo es el Dios verdadero. Dice aquí, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos, amén. Mira, esto termina muy similar a lo que dice al principio. Vayan al principio de la primera carta, de esta primera carta, vayan al versículo 1, mira, desde el 1 al 3, mira, lo que era desde el principio, lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, lo cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
La comunión verdaderamente, nota eso, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Noten ustedes que casi termina casi igual con lo que había comenzado aquí, lo que leí anteriormente. Con la misma o parecida a la introducción aquí. Y a través de su palabra lo escuchamos, lo tocamos, lo vemos. Vemos a Dios Padre manifestándose en el Hijo. Ahí es donde comienza. Esa es la primera y gran seguridad que tenemos como hijos de Dios. Y es posible, por supuesto, gozar de esas seguridades. Y así termina, donde comenzó, y en estos últimos versículos hay una gran declaración cristológica aquí. Esta es la seguridad final. Es una cristología lo que vemos aquí. Y por todo eso termina hijitos guardados de los ídolos, ¿no? Mira. No adoren ningún otro Dios que no sea el Hijo de Dios. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, dice ahí anteriormente. Dios en forma de hombre vino en la presencia de Jesucristo. El Hijo de Dios ha venido en tiempo presente. Es un verbo presente ahí. Ha venido, ha llegado y está presente para siempre. Nuestra fe no es teórica. Nuestra fe se basa en una realidad permanente. El Hijo de Dios ha venido, nacido de una virgen, vivió una vida sin pecado, murió una muerte sustitutiva, resucitó literalmente de la tumba, ascendió a la diestra del Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros. Y algún día volverá por su iglesia. Y no solo eso, sino que sabemos que el Hijo de Dios ha venido, pero sabemos que Él nos ha dado entendimiento, noten eso, lo que estoy tratando de decir, para que pudiéramos saber la verdad. Y no solo conocerlo, sino estar en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esto es solo la esencia de lo que significa ser cristiano. Tener inteligencia para que conozcamos al verdadero, lo que aquí repite en el versículo 20. Conozcamos al verdadero, al Dios vivo y verdadero, revelado en Jesucristo. Y no solo conocerlo, sino saber que Él es la verdad. ¿Y quién es Él? ¿Y quién es? Es el Dios verdadero y la vida eterna. Y todos los demás dioses son impostores y nadie más posee la vida eterna, si no es a través de Él. Y Juan se remonta incluso al corazón de la teología cristiana. Y otra vez de vuelta a la cuestión de la autenticidad aquí, lo que estamos viendo en el versículo 20. Nadie que sea un cristiano auténtico cree en esto. Nadie que sea un cristiano cree de todo corazón que Dios se reveló a su Hijo Jesucristo y que solo Él es el Dios verdadero y la vida eterna. No hay ninguna línea de salvación fuera de Cristo. Noten lo que dice ahí el 4:14, vayan un poquito para atrás. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y también dice en Hebreos 4:12, si has de recordar, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, ¿te acuerdas? ¿No? Y nota por favor lo que dice en el 5:20, Juan trata de explicar aquí, trata de dar a entender al que es verdadero, y él repite precisamente la palabra verdadero varias veces, tan solo en este versículo, 3 veces. Nótalo ahí. Esta palabra significa genuino, auténtico, único. Punto. Y Juan busca demostrar así la seguridad del cristiano en esa parte. También que Jesucristo es el Dios verdadero, no hay ningunas tinieblas en Él. Y el apóstol Juan enfatiza esta palabra con frecuencia. Ve en el 2:8, acá un poquito para atrás. Sin embargo, os escribe un mandamiento nuevo,
que es verdadero, otra vez la palabra, en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera, otra vez la palabra verdadera, ya alumbra. ¿Estás viendo ahí? No obstante, también en su evangelio, vayan a Juan otra vez, regresamos así, perdonen, los traigo de un lado para otro y es para que no se me duerman. Bueno, si te duermes es que, no sé. Entonces, no obstante, en serio, el evangelio está buscando demostrar aquí, Juan está buscando demostrar su autenticidad de lo que ha sido revelado. Ese es el propósito de Juan, no solamente en el evangelio, sino también en la epístola, todo lo que él escribió, demostrar que es el verdadero Dios y que no hay ningunas tinieblas en él. Mira, constantemente utiliza esa palabra. Juan 5, les dije, Juan 5:31, por favor. 31 y 32, dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Otra vez, ¿lo están viendo? Otra vez vayan al 17, al cabo ya están ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17 otra vez. Vean el versículo 3. Hablando de la palabra verdadero, ¿no? Para tratar de redondear este punto que es importante. 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Están viendo? Vayan al 19, por favor. Capítulo 19, versículo 35. Y el que lo vio da testimonio, y él está hablando de él, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. ¡Qué maravilla! Ahora vayan al 21, capítulo 21, versículo 24, ya al final. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¡Qué maravilla! Entonces, cada una de estas aseveraciones nos indican la validez de su revelación. Incluso hay muchísimas más, pero ya nos hemos dado cuenta de que de la misma manera que termina el Evangelio, también termina la primera carta. Juan es testigo presencial de la veracidad de los acontecimientos que aquí se registran tanto como en la misma epístola, tanto en el Evangelio como en la misma epístola. Él sabe también de la autenticidad de los milagros de Jesús. Imagínate, estuvo ahí presente. Del mensaje de las buenas nuevas. Él escuchó de primera mano el mensaje de las buenas nuevas. De la efectividad de su obra redentora para los que habían de ser salvos. Incluso de la transformación de los que habían creído. Era ya ni siquiera tanto de los milagros y señales que eran solamente para avalar lo que Jesús decía. Milagros eran, por supuesto que era maravilloso, pero simplemente era para avalar sus palabras, para dar credibilidad a sus palabras. Vayan otra vez a Primera de Juan. Ahí están, en el 5:10, un poquito atrás, vean, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto resume la bendición del testimonio en la vida de Cristo, que adquirimos, o sea, esta bendición adquirimos por la gracia y el poder de Dios, manifestando así el interés que Juan tenía por todos los oyentes. Entender que Jesucristo es el verdadero Dios
Y Juan regresa a lo que hemos estado hablando y argumentando y hemos estado diciendo prácticamente aquí una clase de cristología. Y aquí expresa la certeza de su testimonio. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo, se nos ha dado testimonio verdadero para conocer al verdadero. Al usar estas 3 veces de verdaderos, porque era esencial que la gente entendiera esta parte. Nosotros sabemos que esto es cierto, porque estamos con el que es verdadero, ¿no? Mira, la palabra verdadero no se les había dicho, pero es la palabra aletinos en el original griego. Es una palabra muy importante porque podía traducirse también como real, como auténtico, como único. Y debido a eso, el versículo 21, ya estamos en la final, en la recta final, noten el versículo 21 ahí, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. En otras palabras, no permitas que nada te aparte de Cristo. Eso es lo que está dando a entender hacia nosotros. Guárdate, que nada te aparte de Cristo, que nada influye en ti. Él nos ha dado al que es verdadero, mantente alejado de los ídolos. Mira, Pablo estuvo batallando con los corintios por mucho tiempo. Tú has de recordar en 1 Corintios 10, él dijo: no podéis beber la copa del Señor y la mesa de los demonios, ¿te acuerdas? Eran ídolos, refiriéndose a ídolos. No puedes hacer eso. El ministerio de Juan se asoció a Éfeso, incluso hasta después de que él regresa de la isla de Patmos. Todavía de 90 y tantos años estuvo ministrando en la iglesia de Éfeso. Éfeso era el centro de la idolatría ahí, en los tiempos de Pablo ahí, se produjo una gran cantidad de idolatría ahí. Estaban ahí el templo de Artemisa, o Diana, que era aproximadamente de unos 120 metros por 76 metros de ancho. Imagínate, cientos de personas ahí vivían en el templo, los sacerdotes, los eunucos, guardianes del templo, las prostitutas, todos estaban ahí. ¿Te acuerdas del joven de los plateros que hicieron ídolos ahí? ¿Te acuerdas, no? Ahí hicieron sus idolitos ahí, querían venderlos, ¿no? El libro de los Hechos da la historia en el capítulo 19, ahí búscalo, te lo vas a encontrar ahí. ¿Te acuerdas de cómo era la idolatría desenfrenada en el mundo antiguo? De hecho, era el pecado peor de Israel. Venían los profetas y profetizaban y llamaban al arrepentimiento a Israel, y sí, y al rato seguían en lo mismo. Era una costumbre constante. Y luego vinieron los jueces, hicieron lo mismo, llamaron la atención al pueblo de Israel, y entonces mientras vivía el juez, pues todo bien, pero una vez que moría el juez, otra vez volvían a lo mismo. Hace tiempo prediqué de la idolatría entre los creyentes. Y tú dirás: no, pues ¿cómo? Bueno, y aunque no es una idolatría como los paganos, a veces podemos tener demasiada concentración o apego o demasiado cuidado de ciertas cosas que poseemos o que tenemos. Y eso es peligroso. Y manifesté el peligro de la idolatría en varias cosas, como por ejemplo el dinero, ¿no? El trabajo, tus posesiones, tu casa, tu coche. Incluso podría decir que también hacemos ídolos de los seres humanos. Puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, etcétera. Pero cuando los adoras demasiado, en ese sentido, mira, creo que hay que tener mucho cuidado, porque hay un cuidado excesivo de las cosas y de las personas, y eso puede nublar la vista de la presencia de Dios en tu vida, para no ver la realidad. Hay que tener cuidado. No está por demás tomarlo en cuenta. Así termina diciendo aquí Juan: hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos
¿A quién se refiere? ¿A cristianos? Está diciéndole a los inconversos hijitos. Entonces ahí está, tú no vas a caer de ninguna manera en esta situación porque estás siendo guardado por el poder del Espíritu Santo y por supuesto que has nacido de Dios, pero cuidado en jugar con eso. Así que el Señor nos manda a ver todos estos privilegios que hemos visto desde el versículo 13 hasta al 21 y realmente tenemos demasiado en nosotros. Sabemos que tenemos la vida eterna, sabemos que el camino para llegar a la vida eterna es Cristo, por supuesto, que hemos respondido a la oración, sabemos que tenemos la victoria sobre el pecado, ¿no? Mira todos los beneficios, sabemos que somos de Dios y que sabemos que Jesucristo es el único y verdadero Dios y la vida eterna y Él es el que nos ha dado vida y por Él hemos nacido de nuevo. Y sabemos todas esas cosas que son verdad, es la evidencia de que pertenecemos a Dios y nuestra vida se manifestará de una manera distinta a los demás. Distinta, un modelo de justicia. Que te quede bien claro, que nos quede bien claro, nosotros tenemos que ser un modelo de justicia. Oremos a nuestro Padre Celestial.